una entrevista con el contralor Nelson Schack. Él se encuentra, por supuesto, en Piura, lo habíamos anunciado, y está haciendo su trabajo de fiscalización que, como sabemos, se hace a nivel descentralizado. Así que le vamos a preguntar sobre cómo ha ido, ¿no es cierto?, esta visita y sobre muchos temas más que nos interesan. ¿Cómo está, contralor? Muy buenos días. Gracias por atendernos en RPP esta tarde. Muy buenas tardes. No, es un placer, Patricia. Un saludo para ti y a todos los radioescuchas. Efectivamente, estamos aquí en Piura en una visita de supervisión en la ciudad de Talara. En la ciudad de Talara. Cuéntenos un poco sobre lo que ha ido encontrando en su viaje por el norte. Hay una preocupación especial por la condición y por el uso que se les está dando a los hospitales temporales que se construyeron con gran esfuerzo por la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, tenemos entendido. Efectivamente, ¿no? Ese es un buen ejemplo de cómo una mala programación y planificación y sobre todo coordinación entre los niveles de gobierno está ocasionando que inversiones muy importantes no puedan estar al servicio de la población que tanto los necesita. Como tú mencionas, no solamente en el caso de la Videnita aquí en Piura o del campo ferial en Sullana, o en el caso de Ramón Castilla en La Libertad, que tuvimos oportunidad de estar la semana antepasada. Lo que se verifica es que son infraestructuras que están prácticamente terminadas, pero con un nivel bajísimo de operación. De 100 camas, de 50 camas, de 150 camas, operan 10, operan 12. ¿Nos puede poner...? Hay una descoordinación entre el gobierno regional y el Ministerio de Salud y la Reconstrucción con Cambios, que estamos en el marco del control concurrente tratando de promover que se resuelva. ¿Nos puede poner un ejemplo concreto del señor Schack para entender la magnitud de lo que estamos viviendo? Sí, efectivamente. Por ejemplo, en el caso de el primero que vimos, en Ramón Castilla, ¿no? Hay 100 camas, ¿no? Totalmente equipadas con concentradores, y eso se construyó como si fuera un ambiente de hospitalización temporal para pacientes moderados y leves. Sin embargo, parece, eso es lo que aduce el gobierno regional, que al momento de hacer la recepción, verificaron que los concentradores de oxígeno no tenían el nivel de oxígeno necesario para poder tratar a un paciente con la seguridad del caso. Y por tanto, en lugar de que sean incorporados como ambientes de hospitalización, se han vuelto aislamiento temporal. Para que la gente entienda, un aislamiento temporal es casi como un hotel, ¿no? Claro. Entonces, toda esa inversión, que además, Patricia, en una decisión, ¿no?, que también será motivo de revisión en su momento, son infraestructuras alquiladas. El equipamiento se compra, pero todo el resto se alquila. Entonces, imagínate que pasan semanas, meses, y nadie los usa, y el Estado sigue pagando esos alquileres. De horror. Entonces yo creo que esto va a ameritar sin duda alguna una serie de controles posteriores que, como tú bien sabes, ahí es donde se identifican las responsabilidades, pero ahora mi preocupación es que empiecen a operar lo más pronto posible. Eso, contralor, porque no está descartado un rebrote. De hecho, hay una preocupación cada vez más fuerte de que el verano, que es una época complicada, puede haber un rebrote de coronavirus, y no sería nada sensato que nos pescara, nos agarrara con estos estos hospitales temporales a su mínima capacidad. Efectivamente, eso lo único que revelaría es que, a pesar de todo el dolor, las muertes y todo lo que hemos sufrido, no hemos aprendido prácticamente nada, ¿no? Esta segunda ola no nos puede agarrar como si fuera la primera vez. De acuerdo. ¿Hay voluntad de las partes, que entiendo deben ser gobierno regional, Ministerio de Salud y de pronto hasta los que gestionaron la obra, la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, para llegar a un final feliz y que esto se utilice? Sí, felizmente, y eso hay que saludar, hay amplia disposición por parte de todos. Nosotros desde la Contraloría incluso interponimos nuestros buenos oficios y convocamos a una reunión, juntamos a todas las partes a través de una reunión virtual, y esperamos que eso rinda sus frutos en el transcurso de las siguientes semanas, ¿no? Hay que presentar una serie de documentación técnica, pero lo importante es que ya se está trabajando y esperamos que esa situación ya se vuelva el nuevo modus operandi para poder destrabar todas estas situaciones que, como te digo, no solamente se presentan en La Libertad, sino también en Piura y en otros departamentos. De acuerdo. Señor Schack, ¿algún otro
problema que hayan encontrado en el norte, ¿cómo van, por ejemplo, las obras de la reconstrucción con cambios que en el último mensaje a la Nación del presidente de la República se dijeron que se iban a hacer de gobierno a gobierno y que eso iba a permitir que se aceleraran los procesos? ¿En qué punto van? Bueno, todo el trabajo de gobierno a gobierno es en realidad para un segmento de las obras para la reconstrucción con cambios que tiene que ver con el manejo integral de los cauces de 17 ríos, 7 quebradas y 5 quebradas y 7 drenajes a lo largo de casi 12 regiones de nuestro país. Pero las obras, ninguna de esas obras todavía empieza, están terminando de hacerse los estudios, ¿no? Entonces, en la práctica, lo que aprecia ahora la ciudadanía es el retraso de las otras obras, que muchas veces se asignaron los recursos desde meses antes de incluso el año pasado, antes de la pandemia, y que evidentemente ahora que hemos estado aquí, se están volviendo a reactivar. Hay que recordar de que durante la pandemia hubieron prácticamente 6 meses de paralización y encontramos pues que hay todavía una serie de rezagos, ¿no? Acabamos de estar, por ejemplo, aquí en Talara en varias de las obras, algunas de ellas sobre la reconstrucción con cambios, pero precisamente para evitar que eso siga sucediendo es este nuevo modelo de control concurrente, Patricia, en el cual no nos preocupamos por sancionar, eso llegará en su momento. Ahora nuestra preocupación es que funcione, sobre todo, ¿no? Y que las obras terminen. Así es, sobre todo tratándose de cosas que tienen que estar listas, ¿no es cierto? Porque si no ponen en riesgo la vida de la población. Vamos a ir a una pausa, Contralor, y tengo todavía varias preguntas que hacerle sobre el trabajo de fiscalización que están realizando. Vamos a una pausa y volvemos. Conversando con el Contralor de la República, el señor Nelson Schack, que hace una gira por el norte para justamente ver cómo se están ejecutando las obras y los presupuestos que tienen en sus manos los gobiernos regionales y el gobierno nacional. Hemos hecho una denuncia importante sobre el mal uso que se le está dando en este momento a los hospitales temporales y que al no haber sido entregados según los gobiernos regionales como debían, están siendo subutilizados y por supuesto si esto no se arregla en una segunda ola del coronavirus estaríamos como antes de que esto comenzara. Doctor Schack, tengo otra pregunta que hacerle importante. Ustedes me parece que marzo-abril de este año sacaron uno de los primeros informes en que no recomendaban el uso masivo de pruebas serológicas porque no eran las más adecuadas para rastrear el virus. Es verdad que en ese momento tampoco había mucho para elegir, pero ya estamos en octubre, se siguen comprando más pruebas serológicas que moleculares. El mercado ya ofrece otro tipo de alternativas y hoy hemos escuchado a la ministra Mazzetti justificar el hecho de que seguirán comprando ese tipo de pruebas. La Contraloría, ¿qué puede hacer en este caso? ¿Ya emitieron un informe? ¿Pueden insistir en su posición? ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, Patricia, hemos no solamente insistido, hemos, como tú dices, emitido ese informe, que fue el primer informe que sacamos haciendo la advertencia, porque la lógica del control concurrente es eso. Hay que hacer la advertencia, pero evidentemente si después surgen los problemas, esas advertencias no se mitigan y después esto termina en una serie de graves afectaciones al servicio público o perjuicios económicos, pues no te quepa la menor duda ni a la ciudadanía que vamos a intervenir con el control posterior. En relación precisa a lo que tú mencionas, efectivamente, yo tampoco no entiendo por qué no seguimos con las políticas en general que está adoptando todo el planeta respecto de que son las pruebas moleculares y no las serológicas las que en este momento deberíamos estar utilizando para rastrear más efectivamente quienes están infectados o contagiados del coronavirus para que les puedan dar el tratamiento respectivo y así contener la expansión. ¿Y habrá Esperamos que la ministra y el sector salud pues tomen cartas en el asunto lo más pronto posible, ¿no? El problema es que lo siguen insistiendo en la teoría y por eso le quería preguntar si Contraloría va a también intervenir en una investigación o en pedir información sobre la compra de estos medicamentos, hidroxicloroquina, ivermectina y acitromicina, sobre todo hidroxicloroquina y acitromicina, porque la señora Mazzetti señaló hace un mes que los iban a retirar. Hay más que suficiente información internacional, incluso un estudio peruano, que indican que no son aplicables al coronavirus, que hacen daño a los pacientes. Y hoy la ministra ha insistido en que mientras no se tome la decisión ya formalizada, los medicamentos se siguen comprando. Ya parece una actitud más que irresponsable.
Efectivamente, vamos a tomar cartas en el asunto, como tú bien lo has señalado. De hecho, ya se están acreditando las comisiones para recopilación de información, no solo en el caso de los medicamentos que tú señalas, sino también frente a una serie de denuncias que han salido recientemente sobre, por ejemplo, la compra de pruebas rápidas en una institución de salud. Y entonces lo que vamos a hacer es, en el transcurso de las próximas semanas, se emitirán los informes respectivos que son públicos y por tanto toda la ciudadanía podrá ver el resultado del trabajo de investigación objetivo e imparcial que va a hacer la Contraloría. Que por supuesto le puede dar o no la razón al Ministerio de Salud, o sea, eso dependerá de las investigaciones que ustedes realicen. La pregunta es, en caso ustedes se encuentren irregularidades, por ejemplo, y emiten un informe recomendando que no se siga haciendo, el informe, tengo entendido, no es vinculante. Efectivamente, en esta etapa del control gubernamental concurrente, los informes no son vinculantes. Sin embargo, como toda advertencia, va a surtir su efecto. Así es. Si evidentemente, luego de las advertencias, de señalar las situaciones adversas, las autoridades pertinentes no toman cartas en el asunto, evidentemente eso será motivo de una serie de acciones de control posterior para deslindar responsabilidades en la vía que corresponda, que como tú bien sabes es la vía administrativa, civil o penal. Y en la vía civil o penal, los informes de Contraloría tienen un peso importante como prueba de quien quiera mostrar delito, ¿no es cierto? Efectivamente, son pruebas periciales, ¿no? Institucionales, que son tramitadas a través de la Procuraduría a la Fiscalía, ¿no? Para que siga el curso de acción que corresponde, ¿no? Vamos a estar atentísimos y esperando esos informes, doctor Schack. Además, también varios temas tenemos entre manos. Han sacado una advertencia sobre la entrega del bono familiar, que hay que decir se ha escogido una modalidad complicada, porque al decirle a todos los miembros de la familia que son beneficiarios, nadie sabe muy bien a quién le toca cobrar. Hay familias que no encuentran el familiar a quien han autorizado para cobrar, y ustedes han encontrado que además el que cobra el bono familiar en muchos casos es una persona que está presa. Efectivamente, ¿no? Hemos sacado un informe, como tú mencionas, donde se ha identificado que alrededor de más de 700 personas privadas de su libertad han cobrado efectivamente ese bono, ¿no? Y originalmente eran más de 3.800, si mal no recuerdo, las personas que estaban potencialmente beneficiadas. Pero eso no solamente revela, pues, los problemas en la precariedad de nuestro sistema de salud, Patricia, sino todos los problemas en no tener una base de datos, un padrón adecuadamente actualizado de dónde están las poblaciones vulnerables. Uh-huh. Y esto que tú mencionas de lo que ha pasado y que ha generado tanta confusión en toda la población, ¿no? Es también producto de esta, yo diría, a veces falta, ¿no? de oportunidad cuando se hacen las cosas, ¿no? Claro. O sea, ¿qué ha debido suceder? Ha debido suceder que efectivamente cuando a cada familia le dicen quién es que es beneficiario, que también le avisen, ¿no? Quién va a ser el sujeto de cobro, ¿no? Así es. Ahora, pero hay que tomar las medidas de seguridad respectivas. Puedes imaginar que ahí hay hasta complicaciones posibles legales por el tema de la protección de datos personales. Exacto. Sin embargo, todo eso tiene que analizarse cuidadosamente. El hecho de que estemos en pandemia, Patricia, y que se hayan flexibilizado los procedimientos y que todo tenga que ser rápido, no significa que se hagan las cosas mal. Así hay es. que tomarnos el tiempo de pensar un poco y programar de tal manera de tener, sobre todo en estas circunstancias, mayor prudencia al momento de estar listos para lanzar todos estos programas y estas iniciativas, ¿no? Y permíteme, quedó en el tintero el tema del convenio de Estado-Estado. Yo creo que a propósito de las obras que ahora hemos tenido oportunidad de ver aquí en todo el norte, muchas de ellas tienen una serie de retrasos, también producto de que los expedientes técnicos están mal hechos. Te puedes imaginar, estamos viendo la construcción de un puente y ha habido problemas que están demorando la construcción de un puente casi un año. ¿Por qué? Porque te puedes imaginar que alguien aprobó un expediente técnico para hacer un puente sin los estudios de suelo. Entonces, cuando empezaron a hacer el puente, se encontraron que el estudio de suelo no era el apropiado y entonces han tenido que variar todo el diseño. Y entonces ahí empiezan a surgir todos los problemas de adicionales, de sobrecostos, etcétera. Así es. O, por ejemplo, el Instituto Tecnológico, Luciano Castillo,
que debería estar atendiendo y brindando capacitación superior tecnológica a más de 800 personas aquí en Talara, de toda la región, hace 3 años que empezó su construcción y hasta ahora no acaba, ¿no? Entonces, esos son los problemas que ahora el control concurrente está tratando de evitar que se generan. Es por eso que es muy importante para nosotros que el Congreso de la República nos apruebe las normas que hemos solicitado para fortalecer el sistema de control. Una de ellas es la expansión del control concurrente a nivel nacional, pero también es necesario fortalecer las capacidades de control en todos estos mecanismos de convenio de gobierno a gobierno. Por supuesto. Ya no solamente estamos hablando de la reconstrucción con cambios, Patricia, estamos hablando de que ya tenemos convenio de gobierno a gobierno con el Reino Unido para el tema de la reconstrucción con cambios, con Corea del Sur para el aeropuerto de Chinchero, con Francia para el Hospital Lorena y el Hospital Sergio Bernales. Es decir, se está empezando a usar de manera muy amplia estos mecanismos y se necesita una mayor regulación y control sobre los mismos para que efectivamente todo sea transparente y podamos desplegar el control concurrente. Porque ya nos pasó, Contralor, que en otros momentos nos dijeron que, por ejemplo, cuando las licitaciones las llevaban organismos internacionales eran más transparentes. Con el tiempo se ha visto, no sé, hay que deslindar responsabilidades, por supuesto, pero que en muchísimos casos, licitaciones que llevó adelante UNOPS, por ejemplo, no fueron la necesaria, u otros organismos internacionales no cumplieron con los requisitos de transparencia que se requerían. Y en ese sentido me gustaría preguntarle la opinión de Contraloría con respecto al trabajo que está haciendo el Ministerio Público en el caso que investiga, que involucra al presidente de la República. El presidente ha dicho que son sus enemigos quienes lo están persiguiendo y el Ministerio Público defiende el hecho de que se trata de una investigación independiente. Sé que no es campo de Contraloría, pero son parte de un sistema de fiscalización. Así es, Patricia. Yo en lo personal he visto de manera penosa y lamentable la situación en la que la investidura presidencial se ha estado sometida a tratar de hacer explicaciones poco verosímiles respecto de lo que ha sucedido en el caso que tú mencionas, ¿no? Yo lo único que confío es que el trabajo de los fiscales se venga desarrollando de manera imparcial y objetiva y que esto se aclare lo más pronto posible. Ciertamente, el hecho que se ha descrito respecto de la contratación o el favor en el marco de una supuesta responsabilidad social, yo creo que es necesario aclarar, y tal como ya algunos otros especialistas lo han mencionado, eso configura, así como está descrito, una clara falta al código de ética que genera una serie de responsabilidades, probablemente muchas de ellas ya habrán prescrito, pero hay que esperar que el Ministerio Público haga su trabajo y yo confío en el trabajo de los fiscales. Así es, que es el mismo equipo que además ha sido respaldado en otras investigaciones. Señor Schack, le pido unos minutitos más, permítame una pausa para concluir la entrevista y para agradeciéndole profundamente toda esta información que es valiosísima para nosotros. Vamos a una pausa y regresamos. Y estamos en el último tramo de la entrevista con el Contralor Nelson Schack. Nos queda una importante duda pendiente, y es que el Congreso aprobó una norma para que las declaraciones juradas de intereses de los funcionarios públicos fueran revisadas por Contraloría. Esta ley ha sido observada por el presidente de la República y le vamos a preguntar al Contralor cuáles son las razones de esa observación y si esto impide o perjudica el trabajo de fiscalización que ustedes están haciendo, Contralor. Sí, Patricia, gracias por la oportunidad. Efectivamente, el tema de las declaraciones juradas de intereses, la generación y la gestión adecuada de los conflictos de interés se está volviendo hoy día más importante que nunca. De hecho, si uno pasa recuento rápido de los últimos casos que han salido, no solamente que han involucrado a las altas autoridades del Poder Ejecutivo, están muy relacionadas con los temas de conflictos de interés. Es por eso que lamentamos que haya habido esta observación por parte del Ejecutivo. Es verdad que la norma tiene una serie de imperfecciones, como por ejemplo fue retirado todo el capítulo de sanción cuando lo aprobó el Congreso, pero eso yo creo que es necesario corregir. Lo más importante, y esperamos que pronto esa norma vea la luz, porque efectivamente la Contraloría ahora no dispone de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, y es muy importante que sea el órgano constitucionalmente autónomo encargado de fiscalizar esa información la que tenga en su poder toda la misma, y que se va a publicar para también hacerlo transparente para toda la ciudadanía,
porque es difícil pensar pues que el fiscalizado se va a autofiscalizar, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros, para consolidar el esfuerzo de control gubernamental, que no solamente ir a los procesos, sino también empezar a analizar el desempeño de las personas, que esa ley pueda ver la luz lo más pronto posible. De acuerdo, Contralor. Entonces, la observación del presidente de la República va más bien por el lado de quién sería el encargado de revisar las declaraciones juradas. En parte es eso, efectivamente, como tú mencionas, ellos sostienen de que es el Poder Ejecutivo quien tiene que reglamentar las normas, ese sistema debería estar en el Poder Ejecutivo, pero nosotros creemos lo contrario, eso debería estar dentro de la Contraloría, precisamente para que haya total autonomía e independencia en el proceso de control, pero adicionalmente, en algo que sí estamos de acuerdo, es que no puede haber una norma como lo que ha aprobado el Congreso, pero eso debería solucionarse pronto también, que no contemple las sanciones, Patricia. Por supuesto, es decir, por supuesto. Si evidentemente vamos a no presentar las declaraciones o presentarlas mal o falsear la información de las declaraciones juradas, entonces ¿para qué se presentan? Entonces tiene que haber sanciones ejemplares y es por eso de que esa es una asignatura pendiente que esperamos que el Congreso lo pueda resolver lo más pronto posible, pero de que es necesario entrar a tallar con profundidad en el tema de las declaraciones juradas de conflicto de interés es muy importante. De hecho, y permíteme comentar ahora, hemos tomado conocimiento con relación a este tema de la aprobación que ha habido sobre el reglamento para la elección del Tribunal Constitucional, y ahí lo que le hemos enviado formalmente una comunicación al señor presidente de esa comisión, porque le están pidiendo que la Contraloría haga un análisis exhaustivo de los posibles conflictos de interés de los postulantes a tan altos cargos de la magistratura, pero nos están dando solamente 8 días. Eso es material y técnicamente imposible de hacer. Imposible. Entonces, porque además si después surge algún problema van a terminar ustedes siendo responsables y eso no es ético de parte del Congreso, digamos, hacerlos hacer un trabajo tan fundamental en tan poco tiempo. Contralor, clarísimos entonces los puntos. Esperemos que la observación de la ley de las declaraciones juradas de intereses vaya en el sentido de que se quede Contraloría con esa labor, pero con las sanciones. No tiene mucho sentido que sean los propios fiscalizados los que fiscalicen, de acuerdo con ese punto de vista. Muchísimas gracias, Contralor. Estaremos en contacto. Gracias a ti, Patricia. Para futuras comunicaciones y seguiremos, por supuesto, de cerca el trabajo que está haciendo Contraloría en todas las